Ok, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las EPIs. ¿Qué son las EPIs? Las EPIs son equipos de protección individual, es decir, aquellos materiales o aquellos equipos que nos van a servir para proteger la integridad física del individuo. Entonces, entre ellos podemos empezar con, por ejemplo, los guantes, ¿sí? Los clásicos guantes de nitrilo que nos van a dar una cierta protección a en algún grado a riesgos biológicos. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en alguna situación en la que estemos interviniendo con corrientes eléctricas o temperaturas elevadas, pues entonces definitivamente este tipo de guantes no nos va a funcionar. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que escoger el tipo de guantes según la necesidad que nosotros vayamos a estar trabajando, ¿sí? De tal manera que los organismos encargados de normal la seguridad, o sea, se centran en los materiales y el diseño, ¿sí?, de fabricación de las EPIs, es decir, se van a trabajar dependiendo de qué riesgos y qué situaciones son las que queremos proteger. Por ejemplo, en el caso de un riesgo biológico, pues podemos utilizar guantes de este tipo. Pero si fuera una protección, si fuera necesaria una protección mayor, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de guantes que algunos conocen son guantes para electricidad, ¿sí? Entonces, una ventaja entre unos y otros es que este me da una gran movilidad, pero se rasga con mucha facilidad. Ahora, este me da una gran protección, inclusive contra algunas temperaturas no demasiado elevadas, ¿sí? Y algunos arcos eléctricos, pero pierde una movilidad. Entonces, en el caso de los equipos de protección, pues siempre es una cosa por otra, pero se trata de diseñar para lograr la mayor cantidad de seguridad que nosotros podamos tener. Entonces, también tenemos el clásico casco, los cascos para ingeniero, ¿sí? En este caso, este casco se utiliza en todo tipo de industria donde pueda haber objetos que caigan de la parte superior. Entonces, no es simplemente un casco, es decir, estas ranuras que tienen acá aumentan la fortaleza de la cúpula que va a proteger el cerebro del trabajador o de la persona que está, del ingeniero en este caso, ¿sí? Ahora, si ven, todos los cascos de este tipo tienen este tipo de canaletas, es decir que son importantes porque ellas ayudan a transferir la energía, ¿sí?, vertical, ¿sí?, y en lugar de entrar en una zona plana, va a entrar en una zona vertical, va a desviar la energía a través de la curvatura hacia todo el domo del casco. De esa manera puede mantener mayor seguridad, puede soportar el impacto de un martillo, por ejemplo, que caiga, no de una almágana, pero sí va a dar una buena protección en el caso de que caiga algún objeto metálico, por ejemplo. Entonces, podemos ver que en la parte inferior tiene este arnés que está diseñado y hasta con su sujetador acá para que se adhiera a la frente, ¿verdad? Está diseñado para que el impacto, ¿sí?, sea absorbido por el casco y no llegue directamente a la cabeza del trabajador. Entonces, este arnés que está acá es como un cinturón de seguridad que separa y deja un espacio entre la superficie del casco y la cabeza de la persona, del trabajador, ¿sí? Entonces, es un casco muy importante. Por eso es que en las construcciones normalmente no lo dejan entrar a uno, sino lleva un casco de seguridad. En muchas industrias no se puede entrar, aunque sea visitante, si no tiene un casco de protección. También tenemos, por supuesto, ya que tenemos protección para la cabeza, ¿sí?, también protección para partículas, ¿sí? En este caso, estos lentes son de policarbonato, que es un material bastante resistente a pesar de ser plástico, que puede soportar el impacto de partículas, ¿sí?, de cierto nivel y con cierto nivel de energía. Y finalmente, lo que todo el mundo está utilizando el día de hoy, ¿sí? Entonces, tenemos nuestras mascarillas, aunque
dependiendo siempre del grado de protección que nosotros querramos, entonces así vamos a tener diferentes clases de lentes de protección. Por ejemplo, así como de mascarillas. Esta, por ejemplo, pues en realidad solo protege contra polvos, ¿sí? Macropartículas, no protege, por ejemplo, contra gases. Si nosotros tenemos una contaminación con gas, algún gas tóxico, entonces definitivamente estas mascarillas no nos sirven absolutamente para nada, ¿sí? Entonces, en ese caso necesitaríamos una protección de mayor grado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay mascarillas que tienen un filtro de carbón activado que elimina una gran cantidad de partículas, inclusive bacterias biológicas que pueden llegar a enfermar a una persona o a intoxicar a una persona, ¿sí? Tenemos también las clásicas botas, ¿sí? Con punta de acero, ¿sí? Que también son muy utilizadas en el equipo laboral, ¿sí? Entonces, en este caso, hay quienes las prefieren con punta de acero, sin punta de acero, pero es una bota que da una gran protección eléctrica, ¿sí? Y también da bastante soporte al tobillo para evitar torceduras. Entonces, generalmente es una bota o es un calzado que es principalmente para trabajo, ¿sí? Trabajo en algún tipo de industria. Entonces, si la protección debe ser mayor, tanto para la cara, ¿sí? Como para luz ultravioleta, entonces tenemos ya este tipo de mascarilla. Este tipo de mascarilla es para soldadura eléctrica y cosas similares. También tiene su arnés de protección, es decir, que en un momento dado, un impacto, ¿sí? Está el rostro separado de la superficie, porque al golpear, o sea, así como se ve, se deforma. Entonces, si la cara estuviera pegada, al golpear, entonces se transferiría la energía. Este tipo de máscara tiene una doble pantalla. Si nosotros queremos simplemente protección contra partículas, podemos observar acá. Y si es necesario la protección ultravioleta, que es el problema de la soldadura eléctrica que genera luz ultravioleta y eso puede producir quemaduras en las retinas, entonces para eso tenemos este filtro de acá, que es un filtro ultravioleta. Parece un vidrio negro, ¿sí? Solo se ve a trasluz un poco, pero en realidad es un filtro contra luz ultravioleta, que sí es muy importante si estamos trabajando soldadura eléctrica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los materiales de los equipos de protección generalmente se pueden clasificar según el grado de protección, ¿sí? Que nosotros vamos a tener, según el tipo de riesgo al que vamos a estar sometidos y también la zona del cuerpo a la que deben proteger. Entonces, dependiendo de qué tanta protección nosotros podamos tener, así vamos a tener diferentes tipos de equipos, ¿sí? Y también si es a gases, o si es partículas, o si es líquidos, o si es un riesgo biológico, dependiendo del riesgo también. Así vamos a tener diferentes clases de equipo individual de protección, ¿sí? Entonces, los riesgos o los peligros para las cuales van a servir nuestros equipos, pues se pueden clasificar en categorías. La categoría 1 es aquella que puede ser juzgada por el usuario. Es decir, por ejemplo, si yo voy a trabajar en un taller, entonces puedo juzgar si hay, por ejemplo, temperaturas elevadas, o puedo juzgar si puede saltar alguna partícula. Entonces, en un momento dado puedo yo mismo puedo escoger mi equipo de seguridad, que es pues muy lógico, es muy obvio, ¿sí? Entonces, tenemos la categoría intermedia, que está más allá del riesgo leve, que el riesgo leve en la categoría 1 podrían ser, por ejemplo, temperaturas que pueden lastimar, pero no demasiado, digamos, alrededor de 60 grados es caliente, pero no extremadamente caliente, ¿sí? Entonces, en cambio, la categoría 3 normalmente se trata de riesgos de muerte, de riesgos mucho más grandes, por ejemplo, gases tóxicos, temperaturas elevadas. Entonces, cuando hablamos de la categoría 3, entonces normalmente podríamos pensar en el equipo que utilizan los bomberos. Entonces, las
capas de las casacas de seguridad son de cuero, antiignífugas. Las mascarillas son de protección contra gases, ¿sí? Gases tóxicos de toda naturaleza. El casco, se dan cuenta, el casco del bombero, ¿sí? Ya tiene hasta una protección extra acá atrás para el caso de que salten materiales incandescentes y cosas por el estilo. La mascarilla también es más grande y es más fuerte. Entonces, es equipo que protege literalmente de la muerte. Entonces, tenemos la categoría 1, que es una categoría de riesgo leve, una categoría intermedia, que estaría entre el riesgo leve y el riesgo de muerte, o sea, una categoría que estaría, digamos que es peligrosa, pero puede causar daños, pero tal vez no de muerte, pero sí daños serios. O sea, de todas maneras, ninguna de las tres categorías debemos faltar porque un daño, aunque sea leve, es un daño, una cortadura, una partícula en el ojo, aunque uno diga, bueno, no riesgo de muerte, pues es algo que nos puede causar un daño y es importante guardar la seguridad en este caso. Entonces, las EPIs se refieren a todos aquellos equipos que son de protección individual. Existen también los equipos de protección colectiva, como por ejemplo serían las barandas, que son contra caída, o las redes, que son contra caídas. Son equipos que no son para una sola persona, son para la seguridad de todos los que trabajan en ese lugar, pero que en un momento dado, pues es una seguridad colectiva. También contra riesgos eléctricos, digamos que los aislamientos que tienen los equipos eléctricos, los límites de seguridad, inclusive las líneas que hay en el piso para saber dónde uno puede caminar y cuál es una área de trabajo, son normas de seguridad, o son elementos de seguridad que son de protección colectiva, ¿sí? También protección contra máquinas, ¿sí? Las máquinas pueden ser pequeñas, grandes, tienen espacios de seguridad donde dice, por ejemplo, no introduzca la mano aquí, o cuando utilice esta máquina no utilice corbata, es un error muy común, ¿sí? O las mangas también son cortas, las de los trabajadores normalmente son mangas cortas, porque en algún momento dado, si nosotros metemos la mano, puede jalarnos un pedazo de tela y jalar el brazo. Entonces, la ropa también es una norma de seguridad, pero también la máquina tiene sus especificaciones de cómo debemos utilizarla y es una seguridad colectiva, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son elementos de seguridad que nunca debemos olvidar para terminar nuestro día de trabajo sin ningún inconveniente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Siempre usar protección.